Hola a todos, buenos días, bienvenidos al canal de YouTube de Fidelities. Soy Lorenzo Pérez, soy el presidente de Fidelities y en estos vídeos vamos a tratar de ayudaros o daros información sobre temas relacionados con los derechos de los pacientes, incapacidad laboral, derechos laborales, etcétera, etcétera. Espero que os gusten y si es así, dadle like y suscribiros. Una pregunta muy frecuente es ¿qué es una pensión por incapacidad permanente y cómo se solicita? Lo primero es la que te corresponde cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar total o parcialmente tu trabajo o cualquier trabajo, ¿vale? Hay dos tipos, la contributiva cuando has cotizado lo suficiente a la Seguridad Social y la no contributiva cuando efectivamente no tienes suficientes cotizaciones como para acceder a la contributiva y entonces se llama pensión de invalidez. ¿Cómo se solicita? Os voy a hablar en términos generales porque luego hay otros regímenes especiales, pero en términos generales, que es la mayoría de los mortales que cotizamos o bien en el régimen general o en el de autónomos, se solicita a través de la Seguridad Social. Se rellena una solicitud en la que debemos aportar toda la documentación médica que refleje lo más fielmente posible cuáles son esas secuelas y limitaciones de las patologías que padecemos. Ojo, porque es importante que no metamos toda la documentación, todos los informes, sino los que realmente nos ayuden. Hay algunos que por determinadas frases, determinadas palabras nos pueden perjudicar y eso hay que revisarlo bien antes de reflejarlo y incluir una serie de alegaciones o explicar por qué estamos solicitando esta pensión por incapacidad permanente. A partir de ahí, la Seguridad Social nos llamará para pasar lo que se llama tribunal médico, que bueno, que lo llaman así, pero no os asustéis porque no es la Inquisición, sino es un médico que sabrá probablemente menos que vosotros de vuestra propia enfermedad y que os va a hacer una serie de preguntas relacionadas con vuestras patologías. Tendréis que contestar lo más fielmente posible. Ya trataremos este tema en mayor profundidad porque es un tema que nos preguntáis con bastante asiduidad y que tiene bastante miga además porque hay que prepararlo muy bien y a partir de esa entrevista pues os llegará una resolución que será favorable si os conceden la incapacidad permanente o desfavorable y entonces tocará reclamar. Existen 4 tipos de pensiones por incapacidad laboral permanente. La primera es la parcial, que es cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar al menos un 33% de nuestras tareas principales, de nuestro trabajo actual, pero no nos impiden seguir realizándolo. Es decir, digamos que nos limitan parcialmente, y de hecho de ahí el nombre, para realizar nuestro trabajo, pero no nos impiden realizarlo. En este caso, ni siquiera nos corresponde una pensión como tal, sino que es una indemnización de 24 mensualidades de la base de cotización en el momento en que se produjo la incapacidad temporal, la baja, y que es compatible con continuar con tu puesto de trabajo. El siguiente grado es la total, que es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar las principales tareas de tu trabajo actual, y ahí lo que te corresponde es un 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años, ¿vale? Y a partir de los 55 años, si no estás trabajando, porque esta pensión te permite compatibilizar la misma con otro empleo diferente, cuyas tareas principales sean diferentes a las que te han facilitado la pensión, si no estás trabajando a los 55 años, se complementa con un 20% y entonces cobras un 75% de las bases de cotización hasta la edad de jubilación, en que cobrarías la pensión de jubilación o la de incapacidad permanente total si es que fuera más favorable que la de jubilación. El tercer grado es el de absoluta, pensión por incapacidad laboral permanente en grado de absoluta, y es el que te corresponde cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar cualquier tipo de trabajo, ¿vale?
En este caso te corresponde el 100% de tus bases de cotización de los últimos 8 años, pero es que además está exento de retenciones, con lo cual cobras un poquito más que cuando estabas trabajando. Y el cuarto grado es el de gran invalidez. El de gran invalidez es cuando, además de tener una absoluta, es decir, de no poder realizar ningún tipo de trabajo, necesitas la ayuda de una tercera persona para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como vestirte, caminar, para la higiene personal, etc. No necesitan ser todas y no necesitan ser de forma continuada, es decir, no necesitas estar postrado en una cama para que te concedan una incapacidad permanente en grado de gran invalidez, porque eso es un poco lo que tenemos en mente con ese nombre que le han dado, y además lo que presupone la Seguridad Social que debe pasar para que te la concedan, pero no es así. Jurídicamente te corresponde cuando coinciden esos hechos que te acabo de describir, es decir, no tienen por qué ser de forma continuada y no tienen por qué ser todos. Y lo que te corresponde es, aparte del 100% de la absoluta y sin retenciones, un complemento que va entre el 50 y el 100% de tu pensión, con lo cual puedes cobrar incluso el doble que con la absoluta. ¿Qué es la base reguladora para el cálculo de una pensión por incapacidad laboral permanente? Bueno, pues es realmente los importes por los que has cotizado durante tu vida laboral. Y es tan sencillo como solicitarlos a la Tesorería General de la Seguridad Social, te los tienen que hacer llegar o bien si acudes personalmente o por email, o si tienes certificado digital lo puedes descargar directamente de la página web, y con eso se puede calcular perfectamente y de forma sencilla la base reguladora para el cálculo de tu pensión. Una pregunta que nos hacéis frecuentemente es si te pueden quitar la pensión. La respuesta es que sí, es más, hay que tener mucho cuidado una vez que te han concedido una pensión por incapacidad laboral, porque incluso en las pensiones que se han conseguido con sentencia firme, la Seguridad Social puede proceder a una revisión para retirártela, porque además siempre que te llamen para una revisión no es para subirte el grado, sino que va a ser normalmente para intentar bajártelo o quitártela. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado, y esto ya es un consejo, en las revisiones médicas que os hagáis a partir de que tengáis concedida una pensión por incapacidad laboral, insisto, incluidas aquellas que hayáis conseguido en la vía judicial, porque cualquier informe que pueda sugerir una mejoría o una remisión de las secuelas y limitaciones por las que te han concedido esa pensión es objeto o puede ser objeto de revisión por parte de la Seguridad Social para retiraros esa pensión. Otra pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia es si las pensiones que tenéis por incapacidad permanente son compatibles con el trabajo. Bueno, pues aquí hay que distinguir entre las que son compatibles y las que pueden ser compatibles. Y además hay que matizar con lo que dice la ley. Lo primero, las que son compatibles son la parcial, porque ni siquiera es una pensión, es una indemnización, como sabéis, y la total, que es compatible con otro empleo diferente, cuyas tareas principales sean diferentes a aquellas por las que te han concedido la pensión. Es decir, alguien que trabajaba, por ejemplo, en una obra y que pues, ha tenido una lesión de la espalda, puede perfectamente trabajar como teleoperador, probablemente, y ser compatible lo que cobra de pensión por la lesión de espalda en su anterior empleo en la construcción con el nuevo salario como teleoperador, puesto que no requiere un esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Es decir, ahí son compatibles la total y el nuevo empleo. Luego está lo que dice la ley. La ley dice que cualquier pensión por incapacidad laboral es compatible siempre que tu puesto de trabajo esté adaptado a tu capacidad laboral residual, ¿vale? Eso es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la experiencia. Y la experiencia nos dice que en el momento en que compatibilizas cualquier pensión con un nuevo empleo, si no has hecho bien la tramitación de la solicitud de compatibilidad, que existe un documento oficial que te puedes descargar de internet
para compatibilizar la pensión y el nuevo empleo, si no has tramitado bien eso, la decisión de la Seguridad Social es normalmente la retirada de la pensión y ya reclamarás si no estás de acuerdo con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente, incluido cuando sea un centro especial de empleo, que es el que te permitiría trabajar con una absoluta o una gran invalidez, con cierta garantía de que no te van a retirar la pensión, pero aún así, en cualquiera de los casos, sea o no un centro especial de empleo, hay que registrar muy bien ese documento que os comento de compatibilidad de pensión y nuevo empleo para evitar esa retirada, y en caso de retirada por parte de la Seguridad Social, si se trata de un error, pues poderlo pelear y defender de una forma mucho más sencilla para que podáis recuperar esa pensión. Otra pregunta que nos soléis hacer bastante a menudo es cuándo paga la Seguridad Social y si te va a pagar los atrasos y cómo te los va a pagar. La realidad es que la experiencia nos dice que una vez que se ha concedido una pensión por incapacidad laboral, la maquinaria burocrática de la Administración tarda pues entre 3 y 6 meses en proceder con los pagos. Lo que sí que es cierto es que te van a pagar, ya haya sido en vía administrativa o vía judicial, pero se puede retrasar y te pagarán todo de golpe normalmente y te pagarán tus atrasos y por lo tanto, pues salvo que ya se pase de un plazo más o menos razonable, que puede ser este que os digo de entre 3 y 6 meses, sí que lo razonable es esperar y si no, pues reclamar directamente o intentar que nos paguen lo antes posible. Pero sí que te van a pagar lo normal de una vez todo con la fecha de efectos de la resolución. Como siempre os voy a recordar que todas estas cosas que hablamos es en términos generales, porque luego hay 1000 matices y 1000 detalles que hay que revisar en cada caso, porque hay que hacer un traje a medida de cada caso. Pero bueno, una pregunta que también es muy habitual es ¿cuántas pagas tienen las pensiones por incapacidad laboral permanente? Bueno, pues las que son derivadas de enfermedad común tienen 14 pagas, por norma general, y las que son derivadas de accidente laboral tienen 12 pagas. Eso es lo más normal, pero luego hay regímenes especiales, etcétera, etcétera, que hay que contemplar y situaciones diferentes que también hay que contemplar y que serían sujetos de revisión. Pero bueno, lo más normal y más cotidiano es esto que os digo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os hayan servido los contenidos que hemos tratado. Y nada, si os gustan los contenidos, suscribíos y si queréis una segunda parte, dadle like.